esta historia se trata de la vida del rey David. Y vamos a leer primero en Deuteronomio, ya, ¿dónde he anotado? Aquí, en Deuteronomio 23:3. ¿Ya estamos ahí? Ya. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, a Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, qué interesante que los moabitas estaban prohibidos, y si leemos un poquito más adelante, también dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, adivinen de dónde venía la bisabuela del rey David. La bisabuela del rey David era Ruth, y Ruth era moabita. Entonces el rey David tenía un gran problema. El rey David tenía un problema que la ley decía que hasta la 10ª generación los descendientes de los moabitas no podían entrar en la presencia de Dios. No solo eso, algunos historiadores, la Biblia no nos dice eso, pero algunos historiadores creen que David era un hijo bastardo de Jesse. Porque cuando Samuel va a la casa de Jesse y le dice, quiero que pongas en fila a todos tus hijos, llama a todos tus hijos, dice que los ancianos de la casa, temblando por la visita del profeta, trajeron a todos los jóvenes. Y Samuel le pregunta, ¿estos son todos los hijos que tú tienes? Y Jesse le dice sí. Cuando Samuel va orando uno por uno para ver si alguno de ellos era el elegido de Dios para ser el ungido de Jehová, Dios no le habla sobre ninguno de los jóvenes. Y Samuel le dice, ahí es cuando le pregunta, ¿estos son todos tus hijos? Y ahí Jesse le dice, bueno, hay uno más, ¿no? Pero de ese lo mantenemos ahí oculto, cuidando a las ovejas, porque algunos creen, es como la vergüenza, ¿no? Una noche de pasión, no sé, algo que se le zafó a Jesse puede ser, porque en el Salmo 51, David dice, miren lo que dice David. Ay, ¿dónde estoy? Ya me he pasado. Salmo 51:5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, algunos creen que no solamente David tenía una bisabuela moabita, además, posiblemente, era el hijo bastardo de Jesse, el último. Y bueno, que al final no sé cómo lo reconocieron o lo metieron a la familia o una de esas cosas, pero no era, o sea, no era honroso su pasado. Entonces, David tenía un problema, que David anhelaba estar en la presencia de Dios, que el latir del corazón de David era la congregación, era estar en medio de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Vamos a bailar un poquito por las escrituras esta mañana porque les tengo que mostrar varios lugares para que me crean, porque si no, no me van a creer. Hechos 7, versículo 44. ¿Cómo es? Versículo 34, capítulo 7.
tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era el problema? Si justamente en los versículos anteriores estamos hablando de que Dios le había mostrado a Moisés el diseño de un tabernáculo. Ya había tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Ya había un tabernáculo. ¿Por qué es que David anhelaba, dice, pidió a Dios proveerle tabernáculo? Porque bueno, David dijo, a este no me dejan entrar. Entonces, haremos otro en el que sí yo pueda entrar, en el que sí yo pueda entrar a la presencia de Dios. Entonces, quiero decirles que David es testigo. He leído un montón de comentarios y muchos pastores y predicadores y teólogos para poderles decir lo que les voy a decir esta mañana, porque no es ligero lo que les voy a decir. Yo creo que David vio en la historia de Israel y vio que había otro sacerdocio. Bajo el sacerdocio establecido por Moisés, con Aarón y los levitas, David no podía entrar a la presencia de Dios. Pero había en la historia de Israel otro sacerdocio. Y vamos a ir a Génesis, en el que es mencionado el otro sacerdocio. Y esto está en Génesis capítulo 14, versículo 17. Y este es el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, y bueno, ahí hablan, ¿no? Pero aquí vemos a un sacerdote que era rey de Salem y que estaba oficiando como sacerdote del Dios Altísimo. Y yo pienso que David dijo, voy a establecer un tabernáculo bajo el orden de Melquisedec. Ahora veamos, para que me crean, porque yo sé que no me están creyendo, porque no han escuchado esto. Yo tampoco había escuchado y por eso he dicho, soy la única loca que está pensando así, o hay otros que están de acuerdo conmigo. Y ya, les quiero decir que hay otros que sí. Entonces, vamos a ir a... Aquí. Como verán, he hecho mi tarea. Entonces, vamos a ir aquí a Primera de Crónicas 15:1. Entonces, aquí en Primera de Crónicas es el relato de cuando David trae el arca. Ahora miren, quiero explicarles. En Gabaón estaba establecido el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era muy complejo para armarlo, para estructurarlo, tenía sus piezas, para administrarlo. Era tan complejo que los levitas por familias se especializaban en ciertas áreas del tabernáculo. Habían
solo había algunas familias de los levitas que podían cargar las piezas. Habían otra familia de los levitas que podían limpiar las piezas. Había otra familia que podía empacar las piezas y así sucesivamente, porque tenía un protocolo exacto de cómo armar, de cómo desarmar, de cómo establecerlo. También el funcionamiento del tabernáculo tenía un protocolo muy estricto. Pero David dice, dice que halló gracia delante de Dios cuando decidió proveerle un tabernáculo. Entonces, dice que David, ya vamos a leer, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora miren, he visto algunas fotos del tabernáculo de David, que después así se lo ha llamado, el tabernáculo de David, de una carpita así chiquitita y el arca del pacto ahí adentro. Quiero decirles que no era así. Ha debido ser un ambiente amplio, tal vez hasta más grande que este, porque David estableció cantores, estableció prácticamente una orquesta, habían instrumentos de viento, había instrumentos de cuerda, había instrumentos de percusión y habían turnos durante todo el día que se mantenían en alabanza y adoración frente al arca de la presencia de Dios, que se llamaba el arca del pacto. ¿Okay? Ahora, David agarra, saca el arca del lugar santísimo. Ahora, pero tenemos que entender en qué momento había ocurrido esto. El sacerdocio dentro del tabernáculo de Moisés, el que fue erguido en Gabaón, había sufrido una grave crisis. Por eso les digo que tengo que hablar de la historia, con los hijos de Elí. Y Finés y su hermano habían muerto. Y Dios le había dicho a Elí que de sus hijos ya no iba a levantar descendencia y que ninguno iba a oficiar en el sacerdocio. Entonces, la línea de los sumos sacerdotes había muerto. ¿Se dan cuenta? Porque la línea de los sumos sacerdotes, solamente un descendiente de Aarón, directamente de Aarón, podía ser, y el primer hijo de cada familia podía ser sumo sacerdote. Al morir Finés, y al decretar Dios que ya sus descendientes no podían estar propiciando en el tabernáculo de Moisés, entonces ocurre un quiebre y ya no había sumo sacerdote. Se cree que inclusive los holocaustos y todo el funcionamiento del tabernáculo de Moisés se había detenido, porque no había un sumo sacerdote que pueda oficiar este culto. Entonces estamos en un momento de una brecha en la adoración, en el culto a Jehová. ¿Se dan cuenta? Y era el momento perfecto para establecer un nuevo sacerdocio. Y David dice, yo no voy a establecer un nuevo sacerdocio de acuerdo al orden de Aarón. Voy a establecer un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces David dice, bueno, miren, de esto lo más rescatable es la presencia. No armo un tabernáculo sin la presencia. Me llevo el arca del pacto. Entonces dice que David estaba cargando el arca del pacto y decide ponerla sobre una carreta con bueyes. Y el Antiguo Testamento indicaba cómo se debía cargar el arca del pacto y decía que solo los levitas podían cargarla en sus hombros con unos palos cubiertos de oro especificados en la ley. Entonces, en el camino está David llevando el arca del pacto y un hombre que es Usa dice, choca con una piedra. No habían calles asfaltadas en ese entonces, ya entonces la carreta choca con una piedra y el arca se desliza y se estaba a punto de caer y Usa va y lo detiene. En ese momento cae muerto. Y David dice, oh no, ¿qué hemos hecho? Nos estamos equivocando.
Entonces se detienen y ponen el arca del pacto en la casa de una familia de un levita que era Obed-Edom. Entonces la meten a su casa y David dice, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Porque tal vez me estoy equivocando, tal vez Dios está molesto de que estoy desarmando aquí el tabernáculo de Moisés y me estoy inventando otra cosa. Entonces dice que David la deja el arca en la casa de Obed-Edom. Y después de 3 meses vienen a decirle a David, David, no sabes, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom de una manera sorprendente. O sea, ¿cuál habrá sido la bendición de Dios que dice que el rumor corrió por todo Israel de que Dios había bendecido la casa de este Obed-Edom? David dice, no, entonces no estábamos tan equivocados. No estábamos equivocados, estamos bien. Entonces David averigua quién es este Obed-Edom. Y este Obed-Edom era de la familia de los calafitas. Era una familia de los levitas, de los hijos de Leví. Y estos estaban designados por la ley para cargar el arca de pacto. Dice David, entonces nos hemos equivocado. No podemos, entonces ahí llama a todos los levitas. Y dice, miren chicos, los iba a excluir de este mi plan, pero parece que Dios los quiere incluir, ¿verdad? Entonces llama a todos los levitas. Y vamos a ver en el versículo 2. Estamos en 1 Crónicas 15:2, ¿verdad? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Ahí está. Primera vez que los está convocando, porque no los estaba incluyendo en su plan. Pero David ya, ok. Entonces ahora sí los convoca a todos y dice, esto no los voy a poder hacer sin ustedes. De los hijos de Coat, y da toda una lista de todos los, de las genealogías y las líneas de levitas a las cuales David llama para este tema. Y ahora vamos a saltar aquí al versículo al versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca de pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Ahora quiero decirles, que el efod solamente lo podía llevar un sacerdote. ¿Por qué David se puso un efod? ¿Por qué llevaba lino si era la vestimenta de los sacerdotes? Porque David era como David decía, bueno, yo me acojo al orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué era tan importante el orden de Melquisedec? Porque cuando Melquisedec se le apareció a Abraham en el valle ese de Loar, que decía, cuando se le apareció en el valle, Abraham no estaba aún circuncidado. Y recibió de él el pan y el vino. Y recibió de parte de este sacerdote, Melquisedec, la bendición. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Entonces David dice, no, este era un orden sacerdotal antes de la ley. Entonces, si era antes de la ley, ese tema de que mi tan tierna abuela Ruth era moabita, ya no aplica. Y mi madre y las mujeres de mi vida, digamos. Y bueno, los hombres de su vida también, porque Isaí estaba ahí bien, ¿no? Era el que había cometido la travesura. Pero David dice, era antes de la ley. Si establezco un tabernáculo con un sacerdocio parecido al de Melquisedec, entonces yo soy admitido
en la congregación, soy admitido delante de la presencia de Dios. Y es por eso que David iba con cuidado, así iba cargando. No, nos hemos equivocado de cómo tenemos que cargar el arca del pacto. La ponen en la casa de Obed-edom. ¿Y por qué David se viste de un efod? Porque dice, bueno, yo soy rey, y este Melquisedec era rey de Salem, y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, en ciertas maneras, David aquí se establece sacerdote. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué de otra manera se hubiese puesto un efod? Entonces, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Entonces, vamos a leer un poquito más en el 16. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. ¿Qué estaba imitando David? David estaba imitando el proceder de Melquisedec, porque dice que cuando Melquisedec se reunió con Abraham, lo bendijo. Y aquí vemos a David bendiciendo al pueblo en nombre de Jehová. Y repartió algo parecido a lo que repartió Melquisedec ese día, porque dice que Melquisedec repartió pan y vino. Y aquí David está repartiendo un pan y una pieza de carne y una torta de pasas, que es el fruto de la vid. ¿Sí? Entonces, pero miren la hermosura del tabernáculo de David. Ustedes saben que las mujeres no estaban admitidas dentro de la congregación, tampoco estaban admitidas dentro del tabernáculo de Moisés. Pero aquí dice, y aclara la escritura, dice, así a hombres como a mujeres. ¿Y saben quiénes más estaban presentes ese día? Los filisteos incircuncisos, porque estaban bajo la orden de Melquisedec. No había el requisito de estar circuncidado para estar a la presencia de Dios. Y dice que David halló gracia delante de Dios. Bueno, ahora no voy a entrar a otro incidente, porque eso tal vez lo puedo retomar la próxima vez que nos veamos, y vamos a hablar un poquito de eso, de qué pasó cuando David censó al pueblo y cuando se establece. Pero solamente quiero decirles que hubo un incidente en el que David censó al pueblo y Dios se molestó mucho. Y dice que el ángel se detuvo frente al lagar de Ornán. Y este Ornán era un filisteo. Y David dice aquí, y llama a ese monte el monte Moriah. Y ese monte ya fue llamado desde la época de Abraham, fue llamado así, y es donde el Señor será visto. Y David dice, aquí es donde vamos a construir, aquí es donde Salomón va a construir el templo. Ahora me pregunto, cuando David estaba pensando en eso, en esta era de Ornán, un filisteo, ¿ustedes creen que David estaba soñando que su hijo Salomón construya el templo de acuerdo al diseño de Moisés? ¿O creen que David estaba tratando de transmitirle un legado a su hijo, estableciendo un nuevo tabernáculo? Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 7. Otra vez vamos a leer en el versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto,
como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Y aquí, ¿a ustedes no sienten esa nota como que decepcionante? Están hablando del tabernáculo desde el versículo 44. Y el autor de Hechos cambia el sustantivo y dice, mas Salomón le edificó casa. Y vamos a seguir leyendo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí Esteban, porque esta es la defensa de Esteban, ya no aguanta más. Y dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿De quién estaba terminando de hablar? Estaba terminando de hablar de Salomón. Y aparentemente Esteban interpreta que Salomón estaba incluido dentro de todos esos padres duros de cerviz, incircuncisos de corazón, que resistieron al Espíritu Santo. Y saben, yo también estoy de acuerdo con Esteban. Yo creo que Salomón resistió al Espíritu Santo. Ahora vamos a ir y vamos a ver la conversación que Salomón tiene con Dios cuando es ordenado y cuando es coronado rey. Entonces vamos a ¿dónde vamos? A Primera de Reyes 3:4. Vamos a comenzar en el versículo 3, primero de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Saben qué eran esos lugares altos? Eran altares edificados para dioses de otras naciones. Entonces dice, solamente, como si fuera poca cosa, Salomón sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Bueno, entonces, ¿qué estaba en Gabaón? ¿Se acuerdan de lo que les he dicho? El arca, o sea, el tabernáculo de Moisés había sido erguido en Gabaón, ¿ok? Y ahí es donde, ¿qué no estaba? Ahí no estaba el arca del pacto, porque David la había sacado, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y dónde estaba el arca del pacto? El arca de la presencia de Dios. Estaba en Jerusalén, en la ciudad de David, ¿ok? En la carpa, en el tabernáculo que David le había edificado. No hay ningún registro de que Salomón la haya quitado de ese tabernáculo y la haya puesto de vuelta en el tabernáculo de Moisés. Pero Salomón le parece que buen lugar para ir a adorar a Dios como primera parada después de su coronación es Gabaón, el tabernáculo de Moisés. Y dice, y el rey iba a Gabaón, ¿por qué? ¿Porque estaba la presencia de Dios ahí? No, porque aquel era el lugar alto principal. Parece que este rey Salomón tenía un gusto por los lugares altos. Y como Gabaón era el lugar alto principal, y aquí nota del traductor, como dicen, yo creo que Salomón que mucha gente hacía eso, que había todavía mucho pueblo que decía, mira, este tabernáculo de David, no sé,
no sé, nos gusta el tabernáculo de Moisés, porque David les da la opción. Ustedes saben que David establece un sumo sacerdote en Gabaón y un sumo sacerdote en Jerusalén. En la época de David habían dos sumos sacerdotes, uno que propiciaba en Gabaón y otro que propiciaba en el tabernáculo en Jerusalén. Entonces, le asignó a Sadoc, al sumo sacerdote que propiciaba en Gabaón, que no se descuide de ninguna de las labores del tabernáculo de Moisés. Tenías una opción. Podías ir a adorar al tabernáculo de Moisés, podías ir a adorar al tabernáculo de David. ¿Cuál era tu elección? Y la elección de Salomón fue el tabernáculo en Gabaón, el tabernáculo de Moisés. Y dice, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿A quién está tratando de impresionar? Porque aparentemente Dios no estaba tan impresionado con sus 1000 holocaustos, porque finalmente eran ovejas y cosas que David, su padre, le había dejado. Como decir, sí, ya sé que tienes muchas ovejas para sacrificar en este altar. Entonces se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras y que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ahora quiero, sin comentarios, que vayan conmigo a Génesis 21. No, perdón, Éxodo. Ya sabía yo que me estaba equivocando. Éxodo 33. Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he concedido por tu nombre, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y sinceramente yo lo hago un paralelo con Salomón. Salomón estaba en la misma posición y Dios le dice, ¿qué quieres? Moisés le dice, mira, tu pueblo es grande y de duro servicio. Si tú no vas a ir conmigo, si tú no vas delante de mí, no voy a dar un paso. Y Salomón le dice, yo quiero el conocimiento que tenía mi padre y la sabiduría para dirigir a este pueblo tan grande. Y la presencia. Y la presencia.
¿Dónde quedó la presencia de Dios? ¿Y saben qué es tan interesante de la Escritura? Si volvemos a 1 de Reyes 3, dice que esto le agradó a Dios. Porque Salomón se acogió a una promesa. Le dice, mira, tú le has prometido a mi padre que su descendencia iba a gobernar. Ahora, si quieres establecer este trono, si tú le quieres cumplir tu promesa a mi padre, entonces dame sabiduría y conocimiento. Dame inteligencia para hacer esto que me has mandado hacer. Es como decir, me acojo a la ley de la promesa. Es como decir, me acojo a la promesa. Tú le has dicho a mi padre, ahora quiero que lo cumplas en mi vida. Y Dios le dijo, está bien, me parece bien. Es verdad que soy un Dios que cumple sus promesas. Y es verdad que le he dicho a tu padre que iba a establecer su trono. Y Dios dice que le dio lo que había pedido. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y creo que Dios está haciendo un punto. ¿Quieres más de ti mismo? Te voy a dar tanto. ¿Quieres tanto de lo tuyo? Te voy a dar tanto que no va a haber otro en la tierra como tú. ¿Y no has pedido riquezas? Eso también te lo voy a dar. Y dice, y la historia de Salomón es una historia de que poco a poco se va alejando del culto de Dios. Y poco a poco sus mujeres filisteas lo van llevando a la adoración de Maloc, de Mamón y de otros dioses. Poco a poco el corazón de Salomón se va desviando. Porque nuestra primera prioridad tiene que ser la presencia de Dios. Y creo que hoy día todos nosotros tenemos una elección. Podemos ir al tabernáculo de Moisés, a un tabernáculo vacío, lleno de forma y de brillo. Era hermoso. El tabernáculo de Moisés era hermoso, era perfecto, porque Dios lo había diseñado. Y ahí les voy a dar una nota. Se ha estudiado tanto el tabernáculo de Moisés. Sus dimensiones son perfectas. Las dimensiones del tabernáculo de Moisés son como, representan el ser humano. Representan al ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Representan al ser humano en mucha simbología. Hay libros y libros escritos del tabernáculo de Moisés y su simbología. Inclusive, lo último que he escuchado es un hombre que estudia el ADN humano y lo compara con el tabernáculo de Moisés. Era perfecto, ¿sí? Porque hablaba. Tenía su mensaje a las generaciones, pero en físico, ¿cómo les puedo decir? Físicamente ahí establecido en el desierto, era un tabernáculo vacío. Bueno, ya no estaba en el desierto, estaba en Gabaón. Era un tabernáculo vacío porque David había movido la presencia. Era un tabernáculo que no podía retener la presencia de Dios. Y hoy día nosotros tenemos esa elección. Podemos acercarnos a la forma, a la estructura, al brillo, a los colores, a la hermosura. O podemos acercarnos a la presencia de Dios. Donde las cosas a veces no están tan claras. Que se canta en voz baja, se canta en voz alta. Lo dicta el Espíritu Santo. ¿Nos arrodillamos o saltamos? Ese protocolo no está así como, depende qué quiere el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, yo creo que si nosotros nos acercamos a Dios
Señor, yo quiero que tú cumplas tus promesas. Quiero que nos bendigas en esta área. Tú has prometido darnos esto. Y nuestra relación con Dios son solamente sus promesas. Yo creo que Dios lo va a hacer, así como lo hizo en la vida de Salomón. Y creo que gran porcentaje de la iglesia hoy en día se ha acogido a la ley de la promesa y se ha acercado a Gabaón. Ha dicho, Señor, vamos a hacer las cosas exactamente como tú nos has dicho que hagamos. Salomón mató al sumo sacerdote que estaba propiciando en el tabernáculo de Moisés. Se lo merecía ya. No le vamos a echar la culpa a Salomón por eso. Abiatar se lo merecía. Abiatar era el sacerdote que estaba propiciando en el tabernáculo de Moisés. Y Salomón lo mata. Pero no establece a otro en su lugar. Y establece a Sadoc, el cual David había escogido para propiciar sus oficios. Y este hombre, no me malinterpreten, este sacerdote Sadoc es extremadamente respetado en todas las escrituras, tanto así que la escritura decía que el Mesías tenía que venir de la familia de Sadoc. Yo digo, ¿y cómo? No sé, todavía no he investigado eso, no me ha alcanzado el tiempo de ver cómo Jesús, pero dicen que Jesús venía de Sadoc y también venía de David. O sea, de estos grandes hombres, pero porque Sadoc fue hallado fiel y Abiatar había traicionado a David, por eso se lo merecía, por eso debía morir. Pero el tabernáculo de David queda en nada. ¿Y saben qué empiezan a decir los profetas? Después de este palacio, de este templo, que dicen que no nos podemos imaginar el templo de Salomón en su grandeza y esplendor. No ha habido otro como ese. En los kilos de oro y de plata y de bronce y de todo y de piedra tallada y de madera que se utilizó para edificar el tabernáculo de David, el templo de Salomón, era sin paralelo en magnificencia. Pero empezamos a escuchar. Vayan conmigo a Amós. Amós 9. Ay. Bueno, ¿ya está ahí? Amós. Ah, perdón. Amós, ¿dónde estaba yo? Amós 9:7. Aquí está. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes. A ver, ¿dónde está aquí? No es aquí. No es en el 9. Pero bueno, créanme, en Amós agarra y dice, yo reedificaré el tabernáculo de David. ¿Y saben quién viene a reedificar el tabernáculo de David? Nuestro amado Señor Jesús, porque dice, y ya es muy largo, no quiero entrar a eso, porque dice en Hebreos 7 que Jesús es un sacerdote de acuerdo al orden, ¿de quién? De Melquisedec. Hechos, sí, es verdad, está en Hechos también, en Hechos 15, y es una cita del profeta Amós, cuando dice, aquí, ese es, ¿ves? Ahí estamos. Pero bueno, ya estoy en Hechos. Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Porque ¿saben a quién más excluye Salomón el momento que le da nueva vida al tabernáculo Moisés? Excluye a todos los gentiles y a las mujeres.
Entonces, ¿cuál era el anhelo de Dios? El anhelo de Dios era reedificar el tabernáculo de David. A veces hemos pensado que el tabernáculo de David, no, es la alabanza y la adoración. Es mucho más. Era mucho, mucho más que eso. Amén. Entonces, esta mañana yo quiero orar porque en nuestra vida cristiana nosotros nos podemos acomodar a lo bien estructuradito, a lo bien ordenadito, bueno, dice esto, yo hago esto, Dios promete esto, cumple esto conmigo. O podemos vivir una vida medio salvaje en el que no sabemos, en el que dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y su presencia vaya delante de nosotros. Podemos acogernos y decir, mira Señor, yo quiero todos los beneficios de las promesas. Yo quiero vivirlo todo. Y está bien, Dios sabe tratar bien a sus hijos. ¿Le iba mal a David? A veces le iba mal, ¿no? Cuando, tenía que caminar, como dicen, sobre huevos, porque estaba andando en la presencia de Dios. Se equivocaba en alguito, ya está. El ángel destructor venía y mataba y qué sé yo. Lo puedes jugar seguro o puedes decidir arriesgarte, pero andar en la presencia de Dios. Y miren que Salomón sabía, porque cuando le dice en Primera de Reyes, mi padre alcanzó misericordia porque anduvo en tu presencia, pero ahora yo quiero los beneficios de eso. No quiero el riesgo. Es mucho riesgo. Es muy peligroso. Pero yo quiero que esta mañana el Señor nos dé una convicción para estar dispuestos a vivir esta aventura con Él. A que nos muestre sus caminos, a que nos muestre sus verdades, a que a veces nos equivoquemos y tropecemos, pero vayamos entrando más profundamente en su presencia y le demos más peso a este tabernáculo que Él está edificando. Amén.